Maquiavelo fue el primero en reflexionar sobre la acción de gobierno a partir de la experiencia personal en la acción de gobierno, pero llevar eso a un nivel de filosofía muy alto. Tiene esa cosa que por momentos a uno le hiela la sangre, de haber vivido en un mundo donde la política era muy violenta, extremadamente violenta, y para él ese es un dato de la realidad. Esto es La Inquietud con Garrett Edwards, el lugar donde hay más preguntas que certezas. Damos vuelta de página aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Tenemos un verdadero honor, placer y privilegio. Se va a sumar con nosotros, escuchen bien, doctor en filosofía, sí, por la Universidad de Lovaina, magíster en filosofía, también por la misma institución. Es licenciado en filosofía por la Universidad de la República en Montevideo, en Uruguay. Después le vamos a preguntar además si él se considera filósofo, porque siempre hay una discusión muy interesante ahí con respecto a los licenciados en filosofía y los filósofos, pero sin duda alguna que es una persona que sabe un montón de filosofía, un montón de política, un montón de educación, tanto sabe de educación que es actualmente el ministro de Educación y Cultura de Uruguay. Es Pablo da Silveira, quien está del otro lado. Pablo, un gusto saludarte. Garrett Edwards aquí contigo. Hola Garrett, un gusto de estar conversando contigo y a través tuyo con el muy querido pueblo argentino y tu público que sé que es numeroso y que te sigue por varios medios. Muchas gracias, Pablo, el placer es todo nuestro. Tanto para charlábamos el año pasado cuando apenas arrancaba la pandemia en otro ciclo y te preguntábamos mucho de coyuntura, mucho de cómo lo iban viviendo. Vos marcabas ya con una adjetivación que a mí me parece perfecta recordar, son todos éxitos temporales, ¿no? Los que se viven en la pandemia, son cuestiones transitorias que uno no puede dar por sentadas, pero uno a la distancia del otro lado del Río de la Plata ve lo de Uruguay con cierta sana envidia. Yo pongo ahora sí mis palabras, lo de aquí ha sido un desastre, no te pido que te expliques sobre los otros países, pero sí que nos cuentes cómo van llevando la pandemia en lo educativo ya a pasada la primera mitad del 2021, Pablo. Bueno, el nuestro ha sido un gobierno en pandemia. Nosotros asumimos, el presidente Lacalle Pou asumió el 1 de marzo de 2020 y el 13 de marzo se detectaron los primeros casos en Uruguay. De modo que casi no conocemos lo que es gobernar sin pandemia. Eso tuvo una serie de consecuencias. La primera fue una obligación de adaptarse extremadamente rápido. Nosotros nos habíamos preparado mucho para ejercer el gobierno, llegamos con planificaciones muy detalladas sobre todo lo que íbamos a hacer, cada paso que íbamos a dar, y a los 12 días de estar en el gobierno, esas planificaciones se volvieron todas obsoletas porque tuvimos que cambiar aceleradamente el guión de la acción del gobierno. Nosotros, por supuesto, estábamos preocupados por el tema, asumíamos que en algún momento la pandemia iba a llegar. Lo que en esa época nos decían los especialistas era que iba a llegar junto con el invierno, de modo que teníamos unos meses. Una de las cosas interesantes de ver, y cuando pase el tiempo y evaluemos todo esto, es cómo el conocimiento fue cambiando y cómo el diálogo entre la generación de conocimiento y la toma de decisiones políticas pasó por muchísimas etapas, porque todo el tiempo jugamos sin perspectiva, sin distancia. Todo el tiempo estábamos encima de la pelota. Fíjate que en ese momento, cuando empezó, la idea era: la pandemia va a ser especialmente grave en los meses de invierno, que es cuando este tipo de virus, por ejemplo de la gripe, se transmiten con más facilidad. Hubo que esperar a que llegara julio o agosto de 2020 y ver cómo el hemisferio norte tenía unos picos brutales de coronavirus para
averiguar que en realidad este virus se propagaba enormemente con mucho calor, mientras que la idea original era que el calor lo iba a apaciguar. Entonces nosotros pensábamos que teníamos cierto tiempo, no lo tuvimos. En el día 13 del gobierno ya teníamos el virus entre nosotros, nos encontramos con un país que no se había preparado para esta pandemia. Siempre es bueno recordar ese datito. El gobierno saliente nos dejó 100 kits de diagnóstico. 100. 100. Son 3 millones ustedes y había 100. 100 kits de diagnóstico en el pico de hace unos meses del coronavirus, nosotros lo gastábamos en 5 o 10 minutos. Eso es lo que había en todo el país para enfrentar el coronavirus. Entonces tuvimos que rápidamente organizarnos, rápidamente definir una estrategia, y la estrategia por la que optamos fue una estrategia de cortafuegos tempranos. En lugar de dejar que este tren de coronavirus tomara velocidad, sabiendo que después iba a ser más difícil pararlo, tomamos una serie de medidas muy tempranas. Fuimos el primer país en América Latina en suspender las clases, en suspender los espectáculos públicos, y una serie de medidas de ese tipo, porque no queríamos llegar al confinamiento general obligatorio. Entonces optamos por reducir drásticamente la actividad en algunas áreas que sabíamos que iban a ser centros de reproducción de la pandemia muy significativos, pero Uruguay no tuvo un solo día de confinamiento obligatorio desde el 13 de marzo de 2020 hasta hoy. Hubo campañas de comunicación, se promovió el teletrabajo, por ejemplo, se mandó a la inmensa mayoría de los empleados del Estado a hacer teletrabajo, se crearon condiciones para que las empresas privadas pudieran hacerlo, pero nunca nadie estuvo impedido de salir de su casa. Bueno, ¿cómo olvidar al presidente de la calle Pou, Pablo, el año pasado, cuando decía que cómo iba a ser él el que no le permitiera parar la olla para juntar el peso al que necesitara salir a trabajar justamente para sobrevivir? Exacto. Eso es lo que nos preocupaba. Entonces, optamos por esta estrategia que nos dio muy buen resultado durante todo el año 2020. De hecho, así como fuimos los primeros en suspender las clases y los espectáculos, fuimos los primeros en volver a las clases y a los espectáculos el año pasado, y el segundo semestre del año pasado, en condiciones particulares de distanciamiento y demás, pudimos tener clases de primaria y secundaria, y recuperar ciertos niveles de actividad cultural. El auditorio del Sodre, que es el principal teatro que tiene Montevideo en cuanto a capacidad, fue el primer teatro de América Latina en reabrir sus puertas. Así capeamos gruesamente el segundo semestre, y luego nos vino lo que para nosotros fue el primer pico, que empezó a fines de diciembre y se extendió hasta marzo, abril de este año. Fue un pico grande, con un saldo lamentable de muertos y con un estrés muy grande del sistema de salud. Pero de todas maneras conseguimos algunas cosas que para nosotros son importantes. Nunca se saturaron los centros de tratamiento intensivo del Sistema Nacional de Salud, nunca faltó una cama, nunca faltó un respirador. Claro. Ahí hubo un trabajo enorme de agregar camas y de agregar equipamiento y tecnología para atender a la gente. Y muy temprano empezamos a organizarnos para una campaña de vacunación muy masiva. Las dos cosas que hicimos fueron testeo masivo y vacunación masiva. En este momento llevamos aproximadamente tantos testeos como uruguayos hay. Impresionante. O sea, en promedio, todo uruguayo fue testeado alguna vez. Y luego hicimos un esfuerzo muy grande de negociación, de conversación con diferentes laboratorios. Sí, para armar la canasta de vacunas. Exacto. Y
Y bueno, por suerte eso lo logramos y en este momento tenemos una tasa de vacunación altísima. De hecho, esta semana empezamos la tercera dosis como manera de frenar la llegada de la variante Delta. En general, combinando dos vacunas, dos dosis de la vacuna china Sinovac más una dosis de Pfizer. Y los resultados son muy buenos en el sentido de que en este momento las cifras se desplomaron, tenemos muy poca gente cursando la enfermedad, tenemos en este momento menos de 1.500 personas en todo el Uruguay cursando la enfermedad, tenemos menos de 30 personas en tratamiento intensivo. Sabemos que es posible que estas cifras aumenten, sobre todo las cifras de contagio y de personas cursando la enfermedad. Confiamos en, como ha pasado en países que han seguido estrategias equivalentes, que eso no vaya acompañado de un crecimiento equivalente en cuanto a internaciones en centros de tratamiento intensivo y fallecimientos. Y por otra parte, eso se complementó con muchas estrategias en lo educativo, sobre todo a través de tecnología, en lo cultural, en lo laboral. Se introdujo una figura que no existía, que era el seguro de desempleo flexible, que ha sido enormemente útil esto, para atenuar las consecuencias sociales de la pandemia. Pablo, nos haces un panorama de Uruguay que te repito, digo, el concepto desde acá es sana envidia porque sabemos que no hay gestión perfecta posible en este contexto tan complicado y uno se queda corto siempre con la adjetivación que se ha vivido en el mundo. Y sin duda alguna, si te preguntase por cuál ha sido uno de los desafíos más grandes de la gestión a lo largo de tu vida en los cargos de gestión, sería la pandemia, ¿no? Pero te llevo a otra faceta, te llevo a la faceta de la filosofía, porque sin duda alguna que uno a la distancia se imaginaba o se preguntaba por aquellos filósofos que pensaban el mundo en las posguerras, durante las guerras, en esos momentos, en esos hitos que cambiaron la historia de la humanidad. ¿Cómo vas viendo el rol del filósofo durante esta pandemia, que también es un momento, imagino, propicio para la reflexión y para el pensamiento? Bueno, lo primero que tengo que aclarar es que si bien he sido un profesor universitario y un profesional de la filosofía toda mi vida, en este momento no estoy haciendo filosofía, no tengo la menor... Sí, igual viste que uno siempre tiene un minuto en el día en el que le es imposible no ponerse a reflexionar. Sí, la ducha es muy propicia para esa clase de cosas. A ver, yo creo que la filosofía que hacen los profesionales de la filosofía es la versión sistemática y rigurosa de una inclinación muy humana, que es reflexionar sobre nuestras circunstancias, reflexionar sobre lo que hacemos, reflexionar sobre el significado de lo que hacemos. Y eso es una actividad permanente, eso es una actividad, insisto, que toda persona de manera inconsciente lo hace en el correr de su vida, y los seres humanos lo necesitamos desesperadamente para fijar rumbos, para fijar metas, para evaluar nuestras trayectorias. Una característica de la reflexión filosófica que a mí me gusta mucho es que la reflexión filosófica no funda nada. Las preguntas que se hace la filosofía no son preguntas fundacionales, en el sentido de qué tal si hacemos tal cosa o tal otra. Son preguntas reflexivas que tienen la forma de qué estamos haciendo cuando hacemos tal cosa. De hecho, todas las ramas de la filosofía pueden entenderse como una actividad que gira en toda una pregunta sobre esta. ¿Qué estamos haciendo cuando hacemos ciencia? Es la pregunta de la epistemología. ¿Qué estamos haciendo cuando hacemos arte? Es la pregunta de la estética filosófica. ¿Qué estamos haciendo cuando en lugar de aplicar simplemente la ley del más fuerte, nos damos reglas y procedimientos para tomar decisiones que buscan ser legítimas? Es la pregunta de la filosofía política. ¿Qué estamos haciendo cuando en lugar de simplemente seguir nuestros deseos y nuestros impulsos,
actuamos en función de ideas acerca de lo que es correcto y lo que no es correcto hacer? Es la pregunta de la ética o de la filosofía moral. Son todas preguntas que tienen que ver con actividades en las que ya estamos involucrados. Pero necesitamos aclararnos las ideas para lo que decía hace un momento, para fijar rumbos, para fijar metas, para tomar decisiones, para evaluar lo que hacemos. Y lo muy sorprendente es que esas preguntas, que son muy teóricas y que pueden llegar a dar lugar a respuestas muy abstractas, de golpe se vuelven muy prácticas. Es muy difícil definir qué es el arte, pero supongamos que mañana tenemos que administrar un fondo de estímulo a la actividad artística. Sí. Se nos va a presentar un montón de candidatos que nos van a pedir que los apoyemos. Algunos de ellos van a ser artistas genuinos y de vez en cuando vendrá alguno que quiera aprovechar esa oportunidad para tratar de recibir un apoyo, aunque en realidad nunca se haya propuesto realmente hacer arte. ¿Cómo fijamos el límite? ¿Cómo? ¿Cómo fijamos un criterio para decidir a qué clase de actividad o a qué clase de persona vamos a considerarlos un candidato a ese apoyo y a quién no? Es una pregunta extremadamente práctica, muy difícil de responder. Ahora, si no ensayamos una respuesta, vamos a terminar inevitablemente en la arbitrariedad y en el amiguismo. Sí, porque no vamos a poder decidir nunca con un criterio que sea transparente, que sea claro para los que están desde afuera no pudiendo ver el proceso por dentro. Por supuesto, y luego todas las preguntas que consideramos, o todas las respuestas que consideramos, inevitablemente van a dar sus puntos débiles y sus puntos fuertes. Por ejemplo, uno puede decir, bueno, para ser artista hay que tener un público. Y entonces un criterio para dirimir a ver a quién voy a apoyar o no es si puede aportar pruebas de que tiene un público. Y es un criterio razonable en muchos sentidos. Ahora, seguramente paguemos un costo en el sentido de que no vamos a apoyar a propuestas muy innovadoras que todavía no se dieron a conocer y que por lo tanto todavía no tienen públicos. Sí, o a pintores que a lo mejor se volvieron famosos justamente de manera póstuma y que no los conocía nadie en vida, pero después, cuando murieron, sus obras se volvieron mundialmente famosas. Bueno, toda esa clase de cosas. Entonces, esas preguntas que parecen muy abstractas y muy especulativas, de golpe son cuestiones a las que nos volvemos cuando tenemos que tomar decisiones. Entonces, la filosofía, eso vale para lo personal, eso vale para el gobierno, eso vale para la actividad asociativa. Otro ejemplo de una pregunta esencial que nos venimos haciendo hace 2500 años y que es enormemente importante: ¿qué es una sociedad justa? A veces está la imagen de que la razón por la que no avanzamos hacia la construcción de una sociedad justa es que hay una serie de intereses y de malas intenciones que nos bloquean el camino. Pero no es verdad. Si mañana por algún milagro hiciéramos desaparecer todos esos intereses y todas esas malas intenciones, no tendríamos muy claro dónde ir, porque a poco que tú y yo nos pongamos a conversar, seguramente surgirían diferencias entre nosotros acerca de a qué debería parecerse una sociedad justa. Una de las principales razones por las que los seres humanos no terminamos de construir sociedades justas es que no tenemos las ideas completamente claras acerca de a qué debe parecerse una sociedad justa. Ahí, Pablo, vos sos un gran experto, has escrito mucho sobre John Rawls, que también le preocupaba esa pregunta. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y lo que hay que entender es, a ver, uno podría decir, qué fracaso los filósofos, hace desde Platón que se están haciendo esta pregunta y todavía no encontraban la respuesta. Y es verdad. También es verdad que hemos avanzado mucho, por lo pronto descartando algunas posibles respuestas, y que no es poco, y encontrando o identificando algunos rumbos en lo que se debe profundizar. Ahora, lo último que voy a decir en relación a esta pregunta, lo que uno tiene que tener claro es que una cosa es hacer filosofía y otra cosa es tomar decisiones o participar del gobierno o asumir responsabilidades
institucionales. No son el mismo registro y si uno los mezcla, probablemente genere consecuencias indeseadas. Y de algún modo uno tiene que separar esas pistas y saber que cuando uno está ejerciendo roles de decisión, tiene ciertas responsabilidades que tienen que ver desde con los plazos en los que las decisiones se toman. Una sociedad no puede esperar a que quienes decidan terminen de organizar seminarios universitarios que duren años para ver cómo resuelven un problema, hasta el respeto de los límites propios del gobierno limitado, que son extremadamente importantes. A veces uno no puede hacer exactamente lo que quisiera hacer, y eso está bien, porque uno de los principios de la acción democrática es que eventualmente yo sea el equivocado. Claro. Y el gobierno limitado nos pone trabas o nos exige procedimientos que requieren del consentimiento de otros, justamente para ponernos a todos a salvo de los eventuales errores o de los eventuales despistes de quien está en el lugar de tomar decisión. Sí hay grandes ideas abstractas que es muy bueno para conducir la acción pública. A mí, por ejemplo, algo que me da mucha satisfacción del modo en que hemos podido manejar la pandemia en este año y medio es que en Uruguay nadie duda de las cifras oficiales sobre muertos, sobre personas que cursan la enfermedad, sobre personas que están internadas. Nadie duda de las cifras, no hay discusión sobre ese tema. Y nadie duda de la limpieza del mecanismo que utilizó el país para organizar la vacunación, en donde quienes estamos en el gobierno hicimos fila como cualquiera. Sí, el turno cuando les correspondía, la vacuna que les correspondía cuando fuera que les tocara. Por supuesto. De hecho, ayer me tocó a mí vacunarme y bueno, fui uno más en la cola y entré al vacunatorio que me tocó y atendido por el personal que me tocó, que por otra parte era encantador. Y eso tiene que ver con algunos principios muy generales de transparencia, de equidad, de procedimientos, que son ideas abstractas, pero que sí es bueno que se traduzcan en decisiones de gobierno y que generen o que alimenten ese capital esencial en toda sociedad democrática, que es la confianza ciudadana. Pablo, elaborabas recién y nos compartías una respuesta con un montón de aristas, ¿no? Pasando de lo abstracto y lo teórico a lo práctico, con ejemplos. Incluso cuando decías, ¿no? de separar el rol del filósofo y del gestor, del administrador, del que está haciendo el trabajo del día a día dentro del mundo de la política. Lo mencionaba justo antes a Platón, que uno no puede evitar quizá al principal exponente en confundir esos dos roles en uno de sus primeros intentos, o en su intento más importante, ¿no? de hablar de lo político, ya por lo que te caía mucho después. Pero te quiero llevar y quiero aprovecharte porque vos sabés que yo soy un fanático, confeso, de historias de filósofos, ya lo hemos charlado. Vos ya sabés que no soy el único argentino que ama ese libro, que fue una puerta primera allá a fines de los 90 para conocer mucho más de estos personajes de la filosofía. Ya sé que alguna vez, cuando tengas tiempo, eso lo definirá el destino, quizás escribas una segunda parte, no te vamos a molestar por eso, pero sí, de todos esos filósofos que estudiaste en su momento, ¿cuál es al que te sentís volviendo con más asiduidad? Que decís, las ideas de este personaje de la historia me siguen sirviendo para el día a día, me siguen sirviendo para la toma de decisión política, me siguen sirviendo para mi vida personal, de esos que en su momento le dedicaste tiempo para investigar y para escribir. Hay varios. Te diría, el primero sin duda es Aristóteles. Yo tengo una admiración infinita por Aristóteles. Creo que Aristóteles fue una de las cabezas más impresionantes que dio la especie humana. Fíjate que es un tipo que creó disciplinas enteras, por ejemplo la lógica como disciplina, pero no solo la creó como programa, sino que la desarrolló hasta el punto de que, por ejemplo, la teoría silogística de Aristóteles sigue en pie hoy, tal cual él la formuló hace 2500 años,
creó, podría decirse, la filosofía del lenguaje, creó la semiótica, creó en cierto sentido las ciencias naturales y de hecho creó el primer museo de ciencias naturales que conoció Occidente y revolucionó otras áreas que él no había creado, como la ética, como la filosofía política, como la metafísica. Y tuvo un pensamiento político. Aristóteles fue el primer teórico de la democracia. Nunca pudo votar, nunca ejerció un cargo. Y sin embargo entendió, probablemente mejor que nadie, el funcionamiento de la democracia griega y del concepto de democracia en general, y desarrolló una reflexión fantástica a partir de un análisis de la práctica. Hay una oposición muy interesante. Su maestro Platón escribió mucho sobre la ciudad ideal. Aristóteles empieza la política preguntándose qué es una polis. No cuál es la polis ideal, qué es una polis tal como funciona, qué es una asociación política tal como realmente se ha construido en la historia. Entonces, Aristóteles, sin duda, es para mí un inmenso referente. A la hora de entender la política cotidiana, dos autores de los que uno siempre aprende cosas, aun cuando uno esté en desacuerdo con ellos, son Maquiavelo y Hobbes. Sí. Son dos imposible no volver a ellos. Imposible, absolutamente imposible. Maquiavelo fue el primero en reflexionar sobre la acción de gobierno a partir de la experiencia personal en la acción de gobierno, pero llevar eso a un nivel de filosofía muy alto. Tiene esa cosa que por momentos a uno le hiela la sangre, de haber vivido en un mundo donde la política era muy violenta, extremadamente violenta, y para él ese es un dato de la realidad. Y que se descuartice gente o que se sí, que te envenenen o lo que sea, digo, lo más común del mundo, pasa todas las semanas. Bueno, digamos, él había pasado mal, pero no tanto como muchos de sus amigos que habían terminado siendo ejecutados como consecuencia de la política florentina de su época. Ahora, si uno lee esos pasajes de Maquiavelo como si fueran metáforas, no lo eran, hay que asumir que ese mundo era un mundo terrible, pero si uno convierte las muertes de las que habla Maquiavelo en muertes simbólicas, y si convierte los descuartizamientos de lo que habla Maquiavelo en descuartizamientos de imagen y cosas por el estilo, está hablando de la política de hoy. Es muy impresionante en ese sentido cómo identificó lógicas que siguen siendo necesarias entender para entender la política de hoy. Sí, Maquiavelo sería un experto, por ejemplo, en manejar las granjas de trolls en las redes sociales. Sería un crack de las fake news. Sí, ojo, porque la imagen de que Maquiavelo simplemente pensaba que el fin justifica los medios no es correcta. Maquiavelo claramente... Sí, eso siempre fue una mala interpretación de una mala interpretación. Maquiavelo piensa que hay una forma específica de grandeza en la política y que hay que aspirar a esa forma específica de grandeza. Ahora, también afirma que para llegar a ella no hay que ser un ingenuo estratégico, hay que entender cómo funciona en la cabeza de los otros actores. Es la primera visión de la política no desde afuera, sino metida en el medio de los actores, y uno encuentra además ahí las primeras formulaciones de cosas muy contemporáneas, como por ejemplo el individualismo metodológico. De a ratos aparece, de a ratos no, cuando Maquiavelo habla de la fortuna, por ejemplo, no aparece, pero de a ratos. El que sí es un individualista metodológico de un punto a otro es Hobbes. Es el primer individualista metodológico en la historia del pensamiento político, y es un pensador enormemente desafiante. Por supuesto, defiende un punto de vista que está en las antípodas de lo que yo defiendo. Defiende el poder absoluto. Yo soy un defensor entusiasta del gobierno limitado, de la separación de poderes, de la soberanía popular. Pero una cosa que me ha enseñado la vida es
la lectura, los autores que más nos enseñan son autores con los que discrepamos. Si nos dedicamos únicamente a leer los que piensan cosas que nosotros ya pensamos, terminamos andando en círculos, terminamos haciendo recorridos tautológicos. No avanzamos, no ampliamos nuestros horizontes y ni siquiera tenemos oportunidad de identificar las fallas que hay en nuestras posiciones. Cuando uno aprende al máximo es peleándose con autores con los que uno discrepa, pero que son extremadamente brillantes. Y en ese sentido, Hobbes es un punto de referencia, por más, insisto, y una incitación a pensar la política, por más, insisto, que estoy en las antípodas absolutas de su punto de vista. Bueno, y después me identifico mucho con la tradición liberal en un sentido muy amplio, que incluye a Locke, a Montesquieu, a los papeles federalistas, una tradición, hasta Mill, una tradición de pensamiento Constant, una tradición de pensamiento muy extensa y que llega en el siglo XX hasta Isaiah Berlin, y esa es la tradición en la que me siento más cómodo. Y me siento más próximo a los puntos de vista que defiende esos autores. Pero eso no hay uno en particular. Creo que el mundo de la reflexión es un mundo muy polifónico y uno tiene que, no existe algo así como el texto único de la escuela primaria, uno tiene que aprender a dialogar con un conjunto grande de gente y tiene que aprender a administrar esa tensión de las coincidencias y las discrepancias. Pablo, has sido muy generoso con tu tiempo. Te vamos a hacer la última pregunta y no te vamos a robar más de tu jornada. Se la hacemos absolutamente a todos nuestros entrevistados porque el programa, el nombre es un juego de palabras, es la inquietud. ¿Qué inquieta a Pablo da Silveira? Te diría que en este momento me inquieta la clase de cultura cívica que uno ve fortalecerse y que uno ve multiplicarse a partir de las redes. Me inquieta ver una clase de sensibilidad que se está desarrollando que es muy antiintelectual, que es muy antirreflexiva. Me inquieta el que las redes estén fabricando o haciendo, no sé si fabricando, pero haciendo muy visibles y muy influyentes a una cantidad enorme de gente que está más apurada por juzgar y por condenar que por entender. Me inquieta la pérdida de cierto sentido del respeto y de la dignidad en el modo en que discutimos con otros o en el modo en que evaluamos las acciones de otros. Quiero creer que todo esto es pasajero, quiero creer que estamos ante el desafío de reaprender a discutir, a consumir información, a construir vínculos en un contexto enormemente cambiante, en el que hay herramientas muy poderosas que hace muy pocos años no conocíamos. Y confío en que, como ha pasado otras veces en la historia, seamos capaces de madurar colectivamente y seamos capaces de construir formas de cultura pública más civilizadas, más reflexivas, más respetuosas. Pero la verdad es que muchas de las cosas que veo me inquietan porque lo que hoy está creciendo es una manera de entender las interlocuciones, una manera de entender los vínculos, una manera de reducir el debate público a una sucesión de ataques donde no se intenta persuadir al otro, sino simplemente galvanizar a los propios para atacar mejor a los otros, que creo que son tendencialmente muy, muy perniciosas. Pero bueno, creo que eso es el resultado de procesos que tienen sus lados muy buenos
la masificación del acceso a información, la masificación del uso de la voz, la democratización de ciertos procesos de decisión que más allá de lo que dijeran las instituciones, durante mucho tiempo funcionaron con lógicas muy, muy elitistas. Como soy profundamente demócrata, creo que todo eso es bueno, pero me parece que tenemos el inmenso desafío de reaprender una enorme cantidad de cosas para que esto no se estropee. Pablo, te agradecemos muchísimo este tiempo, estos minutos, estas reflexiones que te has tomado y que nos has compartido aquí con nuestra audiencia. Un gusto, y me encanta que haya espacios como este, donde se salga de la anécdota, se salga del último escandalete, se salga de la coyuntura y nos demos un poquito de respiración para pensar con más perspectiva. Te mandamos un fuerte abrazo. Lo teníamos al doctor Pablo da Silveira, ministro de Educación y Cultura de Uruguay, aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Esto fue La Inquietud con Garrett Edwards. Síguenos en redes sociales y en www.edwards.com.ar.